Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explorar o vamos a explicar el porqué de ese diseño electrónico, ¿no? El por qué se eligen esos componentes, el por qué tienen esos valores y vamos a determinar, por ejemplo, cómo transformar, por ejemplo, primero de resistencia, bueno, variaciones de temperatura a variaciones de resistencia y luego de variaciones de resistencia a variaciones de voltaje. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se hace todo esto, ¿vale? Es decir, este es un video un poco más técnico en el cual vamos a explicar el por qué el circuito funciona de esa manera y, como te digo, por qué elegimos los valores que se muestran en esta figura. Cabe mencionar que este diagrama lo copié de una página de internet. Por ahí te estaré poniendo la referencia. Pero vamos a ver por qué funciona o por qué nos funcionaría en este caso, ¿vale? Y, por ejemplo, qué otro tipo de valores podemos ponerle, por ejemplo, al diseño, dependiendo del sensor que tú tengas. En este caso vamos a usar un PT100, como te digo, pero puede variar de acuerdo a la calidad que tengas tú en tu sensor, ¿no? El circuito mostrado en la parte anterior, en el video anterior, fue este mismo, ¿vale? Donde dijimos que la primera parte se llama puente de Winston y que convertía las variaciones de temperatura a variaciones de resistencia y de variaciones de resistencia a variaciones de voltaje, ¿vale? ¿Cómo lo hace? No lo dijimos, simplemente mencionamos eso. Y la segunda parte, donde está el triangulito, que es un amplificador operacional, lo que hace es convertir variaciones, bueno, por ejemplo, el voltaje de entrada lo convierte a un voltaje de salida amplificado. ¿Okay? Entonces vamos a primero decir cómo se describe, por ejemplo, una RTD. Entonces, recuerda, las RTDs dijimos que son los detectores de temperatura resistivos, particularmente el PT100, ¿verdad? Es el que estamos usando. Bueno, resulta que el PT100 tiene una fórmula matemática que te describe cómo varía la resistencia de acuerdo a la variación de temperatura. Esta es de la siguiente forma. Por ejemplo, la resistencia final o la resistencia de salida del dispositivo va a ser igual a R0 multiplicado por 1 más alfa delta T. ¿Vale? Donde R0 es la resistencia del dispositivo a la temperatura de referencia, es decir, es un dato que te da el fabricante, ¿vale? Entonces, para efectos prácticos, R0 en particular para el PT100 dijimos que valía 100 ohmios, ¿verdad? A una temperatura de referencia de 0 grados centígrados, ¿vale? Te voy a comentar una cosa aquí. Delta T realmente significa una variación de la temperatura que tú estás midiendo, la temperatura actual, menos la temperatura de referencia. Entonces, si la referencia es 0, por lo tanto, delta T es igual a T. De esta manera, R sería igual a R0 por 1 más alfa T. ¿Sale? Ahora, alfa, ¿quién es? Alfa es la constante de temperatura. ¿Vale? Es la constante de temperatura. Para el PT100, no tengo muy claro el dato, creo que era 385 por 10 a la menos 6 ohmios sobre grados centígrados, debe de ser. Creo que este es el factor de la constante de temperatura, ¿vale? No estoy muy seguro, pero en un momento revisamos. Entonces, este es el constante de temperatura, como su nombre lo dice, es una constante, ¿vale? Entonces, esto es una constante, R0 es una constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una ecuación lineal que relaciona la temperatura con la resistencia. Si la temperatura aumenta, por tanto, la resistencia va a aumentar. Si la temperatura disminuye, por lo tanto, la resistencia va a disminuir. Es una relación lineal. Es por eso que en la gráfica anterior, de cuando graficábamos temperatura contra resistencia, veíamos un comportamiento, digamos, de este tipo, ¿no?
donde por acá estaba el 0 y acá estaban los 100, ¿vale? Entonces, esa es una ecuación lineal. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora cómo podemos, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos convertir esa variación de resistencia? Es decir, ¿cómo podemos convertir un delta R en un delta B? Esa sería la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos medir esa variación de resistencia en una variación de voltaje? ¿Vale? Entonces, antes de resolver esta duda, vamos a hacer un pequeño paréntesis. El símbolo de las RTD, el símbolo, es el siguiente. Es de esta manera. Lo vamos a representar así. ¿Vale? Recuerda que el símbolo de una resistencia es así. Bueno, más o menos así, ¿no? Esta es una resistencia normal y esta sería un RTD. Nada más para que lo tengas en cuenta a la hora del diseño, ¿vale? Y para diferenciarlo, porque dijimos que los dos son resistencias, ¿no? Pero una es sensible a la temperatura y la otra, digamos que no. Bueno, en realidad todas las resistencias, todos los dispositivos cambian su valor de resistencia de acuerdo a la temperatura. Pero las RTD están especialmente diseñadas para ser sensibles a la temperatura, ¿vale? Entonces, dada esa aclaración, vamos a ver cómo convertir variaciones de resistencia en variaciones de voltaje, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a explicar, por ejemplo, que hay dos opciones para hacer esa variación de resistencia en variación de voltaje. La primera es usando el divisor de voltaje, ¿vale? ¿Qué es el divisor de voltaje? En palabras simples, un divisor de voltaje lo único que hace es, por ejemplo, si tú tienes una fuente de, digamos, una fuente de voltaje de 10 volts, con dos resistencias, R1 y R2, conectadas en serie, nosotros podemos tomar una fracción de ese voltaje. Por ejemplo, tomar 5 volts, tomar 2 volts, tomar 1 volt, tomar 7 volts, los que tú quieras. ¿De qué depende? Del valor de las resistencias, ¿vale? ¿Cómo es ese diagrama? Ese diagrama es así, mira, por ejemplo, tenemos una pila, digamos, de, no sé, 10 volts. Recuerda, esta es la representación electrónica de una pila. La terminal positiva es la más grande y la terminal negativa es la más pequeñita, ¿vale? Entonces, el divisor de voltaje se trata de tener dos resistencias conectadas en serie, ¿vale? Entonces, R1 y esta es R2. Digamos que esto es tierra, es la referencia, ¿no? La terminal negativa es la referencia. Entonces, el divisor de voltaje se trata de que la terminal media de aquí, vamos a sacar un voltaje de salida que lo vamos a representar como O de Vout, por ejemplo. No me voy a meter a deducir la formulita, pero hay una fórmula que nos dice que el voltaje de salida lo podemos sacar mediante la siguiente fórmula, que sería R2 entre la suma de R1 más R2 multiplicada por el voltaje de la fuente. Le voy a poner este voltaje de la fuente, ¿no? Que en este caso en particular dijimos que era 10. Entonces, voltaje de la fuente. Entonces, esta es la fórmula del divisor de voltaje, ¿vale? Por ejemplo, si queremos sacar, digamos, 5 volts, lo único que tenemos que hacer es poner las resistencias iguales, ¿no? Por ejemplo, si R1 las escogemos de 100 ohms y R2 las cogemos de 100 ohms, vamos a ver qué pasa lo siguiente. Voltaje de salida es igual, la resistencia 2 vale 100 ohms, la resistencia 1 vale 100 ohms, la resistencia 2 vale 100 ohms y el voltaje de salida son 10 volts, ¿verdad? Recuerda, aquí es ohms y aquí es ohms. Nada más que no los puse porque se van a cancelar, fíjate. Entonces, arriba vas a tener 100 y abajo vas a tener 200. Eso quiere decir que vas a tener un medio de 10 volts. Esto significa que es 0.5 por 10 te da 5 volts. Es decir, que si tú eliges R1 de 100 ohms y R2 de 100 ohms, a la salida vas a tener un voltaje de 5 volts. Y así, si tú mueves el valor de las resistencias, R1 y R2, tú puedes mover el voltaje de salida desde, no sé,
casi 0 hasta casi 10. Por ejemplo, 1, 2, 3, 7, lo que tú quieras. ¿Vale? Ahora, vamos a usar este circuito para intentar instrumentar nuestro sensor. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar el divisor de voltaje. Divisor de voltaje, y le vamos a poner aquí que tiene un voltaje de entrada 20. ¿Vale? Para decir que es 20. Aquí ponemos que este vale R1 otra vez, pero la diferencia es que ahora vamos a poner nuestro sensor de temperatura. Aquí. ¿Vale? Entonces aquí, pues esta es tierra. Esto es la resistencia del sensor. Y sacamos un voltaje de salida acá. ¿Vale? Entonces, recuerda, la fórmula anterior nos dice que el voltaje de salida aquí, medido aquí, de aquí con respecto de tierra, es decir, el voltaje que cae en esta resistencia va a ser RS entre RS más R1, es decir, la suma de los dos, por el voltaje de entrada, ¿verdad? Pero dijimos que RS era igual a ¿quién? A R0 por 1 más delta T. ¿Vale? Entonces sustituimos esta fórmula, esta ecuación en esta fórmula. Entonces nos va a quedar R0 por 1 más delta T entre R0 por 1 más delta T más R1 multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una pequeña simplificación. Vamos a hacer, como este es un problema de diseño, tú puedes escoger R1 como tú quieras. Vamos a decir que si R1 es igual a R0, es decir, vale 100 ohms, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces el voltaje de salida sería R0 por 1 más delta T. ¿Vale? Abajo sería R0 por 1 más delta T más R1, pero R1 vale R0. Entonces, si te fijas, de la parte de abajo podemos sacar factor común R0, R0 y R0. Se va a cancelar con lo de arriba. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente? Vamos a tener 1 más delta T es igual a 1 de aquí más 1 de acá, sería 2. Perdón, vamos a ponerlo bien dibujado. 2 más delta T multiplicado por el voltaje de entrada. Ahora, ¿qué es lo que te quiere decir esta ecuación? Esta ecuación, si te fijas, es una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque tenemos una división de polinomios de grado 1. Aunque sean de grado 1, o sea, aunque sean líneas, hay una división de ellos. Por lo tanto, si nosotros graficáramos esta ecuación de forma rápida, ¿qué nos daría? Digamos, si queremos graficar esta ecuación, digamos temperatura contra voltaje, lo que vamos a obtener es, por ejemplo, aquí va a haber una indeterminación cuando esta parte sea igual a 2 negativo. Entonces vamos a tener que por acá una indeterminación, es decir, va a venir desde el infinito hasta por acá. Y digamos de aquí para acá. Si graficáramos esto, ¿no? Lo estoy graficando a ojo nada más. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la desventaja? Que podemos tener este salto en nuestro voltaje de salida, y aparte vamos a tener como una componente por aquí que nos estorba, además de que este comportamiento del voltaje pues es no lineal, ¿no? Es decir, esto no se parece a una curva. Tendríamos que, no sería muy cómodo para nosotros obtener una relación del tipo no lineal. Lo que nosotros queremos es que el sensor es lineal, entonces queremos que el circuito de acondicionamiento conserve esa linealidad. Aquí se ve, bueno, en este dibujo mal hecho, se ve que es no lineal, ¿vale? De hecho, en la ecuación se ve que no es no lineal, la variación va a ser no lineal y va a ser muy pequeñita. Entonces, ¿cuál es la segunda solución? La segunda solución es usar otro circuito de acondicionamiento que se conoce en sensores, que se llama el puente de Winston. Puente, siempre me confundo al escribir esto, pero creo que es así. Puente de Winston. Puente de Winston. ¿Qué es el puente de Winston? El puente de Winston, haz de cuenta que es poner dos divisores de voltaje juntos. Eso es el puente de Winston. Es decir, tienes, por ejemplo, la fuente otra vez de entrada, la que tú quieras, y el puente de Winston se trata de poner dos divisores de voltaje, uno frente al otro. ¿Vale? Los vamos a poner así, mira.
el circuito es de la siguiente forma. Este es, digamos, R1, vamos a ponerles nombre, R2, R3 y R4, ¿vale? ¿De dónde se saca el voltaje? El voltaje se va a sacar de aquí, de la diferencia del voltaje en esta rama, digamos la rama B y la rama A, ¿vale? Entonces, la variación de voltaje se va a sacar así, como el voltaje en B menos el voltaje en A, ¿vale? Entonces, si te fijas, esto es, digamos, dos divisores de voltaje, ¿vale? Aquí está uno y aquí está dos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta configuración? De que va a ser más sensible y de que vamos a tener una variación lineal. O bueno, esa es la presunción. Vamos a demostrar que sea así realmente, ¿verdad? Ahora, fíjate, vamos a medir el voltaje diferencial, es decir, la resta del voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay acá, a través de la elección de las resistencias R1, R2, R3 y R4, ¿vale? Vamos a hacerlo para ver o para demostrar lo que te acabo de decir. Por ejemplo, ¿cómo calculamos el voltaje en B? Mirad, para no entrar a detalles, el voltaje de entrada, la fuente, emite una corriente I de tal forma que llega a este nodo. Y este nodo se reparte en dos direcciones. Esta corriente se reparte una para acá y una para acá. Digamos que I grande o I0 va a ser la suma de las dos, I1 más I2. Entonces, para calcular el voltaje en B, lo que se hace es, por ejemplo, considerar que por principio de suposición I1 vale 0. Es decir, no consideras esta rama, ¿vale? Entonces, haz de cuenta que la primera rama no la consideras. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Entonces, te va a quedar el voltaje de entrada. Aquí está, perdón, se trabó un poquito la tableta. Entonces, te decía que si no consideras la primera rama, pues solamente vas a tener dos resistencias, ¿verdad? Dibujadas aquí. Entonces esta sería R4 y esta sería R3, ¿vale? Y lo que quieres es sacar el voltaje en medio, digamos voltaje en B. Este se llama voltaje en B y este se llama voltaje en entrada. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, dos resistencias conectadas a una fuente de voltaje con una terminal en medio es un divisor de voltaje, ¿verdad? Y la fórmula del divisor de voltaje es esta resistencia, la resistencia que va a tierra, digamos, entre la suma de las dos, es decir, que vas a tener R3 entre la suma de R3 más R4 por el voltaje de entrada, ¿verdad? Ok, entonces aplicando esa misma metodología, el voltaje en A lo podemos calcular cancelando la otra rama, es decir, vamos a tener un divisor de voltaje, bueno, lo voy a dibujar para que no quede duda, es decir, vamos a tener aquí, muy mal dibujada, ¿vale? Esta es tierra, y vamos a sacar el voltaje en A aquí, esta recuerda es R1 y la de abajo es R2. Entonces sigue siendo un divisor de voltaje, entonces vamos a tener R2 entre la suma de las dos, R1 más R2 por el voltaje de entrada, ¿verdad? Muy bien. Ahora, queremos el voltaje diferencial, voltaje A, voltaje en B menos el voltaje en A. Eso quiere decir que tenemos que sumar las expresiones siguientes. Por ejemplo, sería voltaje en B menos voltaje en A, sería igual a R3 entre R3 más R4 Bin menos R2 entre R1 más R2 Bin, ¿vale? Si te fijas, aquí tenemos un Bin, es un factor común, por lo tanto lo podemos sacar de la expresión y vamos a llegar a lo siguiente, R3 entre R3 más R4 menos R2 entre R1 más R2. Recuerda, R1, R2, R3 y R4, tú las escoges, es decir, son números. Entonces, si restas un número menos otro número, pues te va a dar un número, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos decir que es una constante K.
Entonces, al final vamos a tener que es K Bin. Es decir, que el voltaje diferencial AB que tú lees entre las dos ramas va a ser igual a K Bin. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Lo que ganamos es que, a diferencia del divisor de voltaje que vimos en la parte de arriba, que tenemos una ecuación no lineal de este tipo, en este caso, cuando usamos un puente de Winston, vamos a tener una salida lineal, ¿vale? Entonces, otra vez, si hacemos nuestra gráfica de temperatura, digamos. Ahorita, aquí no hemos metido temperatura, ¿verdad? Nada más te muestro esta cosa. Contra voltaje vamos a tener una ecuación, no sé, lineal, digamos de esta forma. Esta va a ser la respuesta de esta cosa. Entonces, K, recuerda, es un número, es una constante por Bin. Eso quiere decir que es una relación lineal de una con respecto, la salida con respecto a la entrada. ¿Vale? Entonces, ese va a ser el objetivo y esa es la razón por la cual usamos el puente de Winston en el diseño original, en este diseño. Aquí está. Aquí está. Este, si te fijas, es el puente de Winston. Esto, si tú lo reacomodas, recuerda, BCC realmente se puede representar así. Una fuente BCC, ¿vale? Desde aquí se reparten dos líneas. Este sería R1, este sería R2, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos el PT100. Vamos a ponerlo así. Dijimos que este es el sensor, ¿sale? Y de aquí viene otra línea que se llama R4, ¿verdad? Y esto se vuelve a cerrar aquí. Entonces, de aquí sacamos un voltaje, aquí, perdón, un voltaje entre esos dos. Es la diferencia. Ahorita vamos a esta parte ahorita la vemos. Pero lo que te quiero decir que este circuito es equivalente al que está dibujado o está encerrado en azul, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora por qué tenemos que escoger esos valores de resistencia con específicamente estos 6800 y 100. Vamos a hacer un análisis numérico y volvemos en un momento al diseño, ¿vale? Todo lo que queremos, lo que ganamos al usar el puente de Winston es una respuesta lineal, ¿verdad? Ahora vamos a aplicarlo a nuestro caso. Entonces, aplicamos a nuestro caso, ¿vale? Entonces recuerda, tenemos una fuente, voltaje de entrada, conectado a 4 resistencias. Y bueno, en una de ellas vamos a poner el sensor. Este es el sensor. Ahora, para no perderme, lo que voy a hacer es poner las mismas letritas. Mira, la que está arriba del sensor es R1, enfrente R2 y R4. Vale. R1, R2 y R4. Muy bien, vamos a ello. Entonces, fíjate. Este es R1, este es R2 y este es R4. Este es R3, pero yo le voy a poner RS, ¿vale? Entonces, vamos a sacar la relación de voltaje diferencial que vamos a leer aquí, ¿vale? Vamos a llamar que esta es la rama B y esta es la rama A. Entonces, queremos sacar cuánto vale de A a B, es decir, el voltaje en B menos el voltaje en A. ¿Vale? Eso es lo que queremos saber, cuánto vale esa relación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, básicamente sacar cuánto vale el voltaje en B y cuánto vale el voltaje en A. Recuerda, el voltaje en B, si cancelamos esta rama, la rama izquierda, si cancelamos la rama izquierda, pues es un divisor de voltaje. Entonces dijimos que nos va a quedar solamente esta rama, es decir, RS, la resistencia a tierra, entre la suma de las dos, RS más R1 por el voltaje de entrada, 20, ¿vale? Y el voltaje en A es lo mismo. Cancelamos la rama derecha, entonces nos va a quedar R4 entre la suma de R2 más R4 por el voltaje de entrada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se hace?
se hace la resta. Es voltaje en B, que sería RS entre RS más R1 por el voltaje de entrada menos BA, que sería R4 entre R2 más R4, voltaje de entrada, ¿vale? Ok, vamos a ver. Recuerda, ¿cuánto vale RS? Recuerda, RS vale R0 por 1 más alfa T. Muy bien. Entonces vamos a sustituir este valor en esta expresión. Recuerda, aquí tenemos Bin, podemos sacar factor común. Entonces, voltaje A en B es igual, voy a subir un poquito esta expresión, ahí está. ¿Es igual a quién? A voltaje de entrada que multiplica a RS. Pero RS, ¿cuánto vale? R0 por 1 más alfa T sobre R0 por 1 más alfa T más R1 menos R4 entre R2 más R4, ¿vale? Ahora aquí vamos a hacer suposiciones de diseño para simplificar las cosas. Por ejemplo, mirad, vamos aquí al diagrama. Vamos a asumir que R4 vale R0. Entonces, si asumimos si R4 es igual a R0, es decir, nosotros escogemos R4 que valga 100 ohms, y además hacemos una segunda condición, que digamos que, por ejemplo, R2 va a ser igual que R1, y esto va a ser igual que n veces R4. Es decir, que R1 y R2 es un factor de R4, ¿vale? Donde n es un número real, ¿vale? Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 100. Es decir, si n vale 10, por ejemplo, R1 valdría 10 por 100, daría 1000, ¿no? Entonces es lo mismo que n R0, porque R4 es igual a R0, por lo tanto R1 es igual a R2, es igual a n R0. Estas son dos condiciones que vamos a hacer para simplificar los cálculos. Ahorita vas a ver por qué. Entonces el voltaje en A en B es igual al voltaje de entrada y sustituimos lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, R0 más 1 más delta T, eso no le hacemos absolutamente nada. Tampoco la de abajo, R0 por 1 más delta T, ¿vale? Más R1, pero R1 ¿cuánto vale? Vale n R0, ¿verdad? Luego menos R4, ¿cuánto vale R4? R4 vale R0. R2 vale... A ver, esperamos un poquito aquí la masculinidad tóxica. Ok, entonces R2 vale NR0, ¿verdad? Y R4 vale R0, entonces lo sustituimos como R0. Ahora, por álgebra básica, si sacamos factor común de abajo R0 con R0, lo podemos cancelar con el R0 de arriba, porque está multiplicando. Igual, en la segunda parte, R0, R0 y R0 se pueden cancelar, ¿vale? Ahora, vamos a la parte interesante de esta cosa. Vamos a reescribir todo. Voltaje A en B es igual al voltaje de entrada que multiplica a 1 más alfa T entre, por ejemplo, esto ya se va a sumar, por ejemplo, n más 1 más alfa T menos 1 entre n más 1, ¿verdad? Vamos a hacer esa resta de fracciones. Recuerda, la resta de fracciones se toman los denominadores tal cual. Entonces vamos a tomar n más 1 más alfa T multiplicado por n más 1, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, esto dividido sobre esto, se cancela esta fracción y solamente nos va a quedar n más 1 que multiplica a 1 más alfa T, ¿verdad? Y arriba queda la resta. Vamos a hacer entonces esta fracción, perdón, esta multiplicación dividida sobre n más 1, se cancela n más 1 y simplemente nos queda lo que está en el paréntesis, n más 1 más alfa T. Perfecto. Entonces vamos a abrir los paréntesis de arriba para llegar a la siguiente conclusión. Por ejemplo, voltaje A en B
es igual al voltaje de entrada. N por 1 más alfa t sería N más N alfa t, más 1 por 1 sería 1 más 1 por alfa t, y luego el signo menos se abre y multiplica menos N, menos 1, menos alfa t. ¿Vale? Ay, perdón, esto es paréntesis, y lo de abajo pues queda igual, N más 1 más alfa t por N más 1. Entonces, fíjate, se cancela este con este, menos 1 con el más 1 y menos alfa t con alfa t. Finalmente vamos a llegar que tenemos un voltaje de entrada que multiplica a N alfa t sobre N más 1 por N más 1 más alfa t. ¿Vale? Ahora, si te fijas, si analizamos esta ecuación, recuerda, la variable es t, los demás son constantes, n es una constante, alfa es una constante. Tenemos una ecuación no lineal, seguimos teniendo una ecuación no lineal, ¿vale? Y lo que nosotros queremos es tener algo lineal. Entonces, lo que hacemos, bueno, tenemos un dato extra. De la realidad sabemos que el alfa, como lo acabamos de ver, alfa es un factor de 385 por 10 a la menos 6. Es decir, es un factor muy pequeñito. Por lo tanto, podemos decir que como alfa t es muy pequeñito, la contribución con respecto a n más 1 es muy chiquita. Es decir, si alfa es pequeño, entonces podemos despreciar alfa t en denominador. Es como un truquito, ¿vale? Entonces, fíjate, el alfa t, como es muy pequeñito, podemos considerarlo que es 0. ¿Vale? ¿Por qué podemos considerar que el denominador es 0, pero el de arriba no? Porque, fíjate, aquí se está sumando y aquí se está multiplicando. Entonces, la contribución de la multiplicación, como n va a ser grande, arriba sí influye, pero abajo no. Entonces, podemos asumir que el voltaje de A a B, permíteme un segundo, que estamos teniendo detalles técnicos de calentamiento al parecer. Entonces el voltaje AB es igual al voltaje de entrada por N alfa t entre N más 1 por N más 1, ¿vale? Porque el alfa t lo hicimos igual a 0. Eso quiere decir que el voltaje de entrada va a ser igual a ¿quién? N alfa t entre N más 1 al cuadrado. ¿Sale? Eso quiere decir que si reacomodamos los términos, te va a quedar así, mira. Voltaje de entrada por N por alfa entre N más 1 al cuadrado multiplicado por la temperatura. ¿Vale? Entonces, chécate lo que acabamos de hacer. El voltaje de entrada es constante. Voltaje de entrada es constante. N es un número, es constante. Alfa es un número, es constante. N más 1 al cuadrado es una constante. Entonces, un número dividido sobre un número, pues te va a dar otro número, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje de A a B realmente va a ser una constante K multiplicada a la temperatura. ¿Qué ganamos? Ganamos linealidad, que si nosotros graficamos la temperatura contra el voltaje, digamos, de salida A a B, vamos a tener una línea así. La respuesta va a ser lineal. Y es exactamente lo que queremos. Nuestro diseño con el puente de Winston nos da esa propiedad. Podemos convertir el diseño que antes era no lineal en algo lineal, ¿vale? Perfecto. Ahora, vamos a verificar que las condiciones que nosotros asumimos como ciertas, por ejemplo, R4 es igual a R0, vale 100 ohms, y que R1 y R2 son factores de R4. Vamos a verificarlo en el diseño original, ¿sale? Pues vamos hasta la parte de arriba. Uy, creo que ya se está alargando bastante este video. Pero bueno. Ok, fíjate, vamos. Esto ya lo tenemos claro, que era exactamente lo mismo, entonces lo borramos. ¿Vale? Entonces dijimos que R4 era igual a R0
Y la segunda condición es que R1 era igual a R2, era igual a N, R4, ¿vale? Entonces, chécate, R4 vale R0 y R0 vale 100 ohmios. ¿Qué dice aquí? Que R4 vale 100 ohmios, entonces se cumple. Ahora, R1 debe ser N veces R0 y R2 debe ser igual a R1, ¿vale? Entonces quiere decir que tenemos un factor N multiplicado por 100. Entonces, si N vale, por ejemplo, 68, tenemos que R1 es igual a 68 por 100, es decir, 6800, ¿vale? 6800 ohms. Entonces este es R1, entonces quiere decir que R1 es igual a R2. ¿Y qué crees? Aquí lo estamos cumpliendo. Este es R1 y este es R2. Entonces valen 6800 ohms. Entonces se cumple la condición que R1 y R2 es un factor de NR0, donde el factor N es 68 en este caso, ¿vale? Ahora la pregunta es, y la pregunta final es, ¿por qué elegimos N como 68? ¿Por qué no elegirlo como N igual a 2? N igual a 3, N igual a 4, una N muy chiquita. ¿Por qué elegimos una N grande? ¿Por qué queremos una N grande? Eso lo vamos a resolver con el siguiente análisis, ¿vale? Vale, entonces vamos con el siguiente análisis. Entonces, la pregunta es, y lo vamos a poner de verde, ¿por qué N es igual a 68? ¿Por qué ese número en particular? ¿Vale? Esa cuestión la puedes resolver mediante pues, lógica, sabiendo análisis de circuitos, ¿no? Ay, perdón, esto nuevamente me volví a equivocar. Uy, ya se cargó mi video, perdón. Es que odio esta forma de Windows. En sí el sistema operativo es horrible. Pero bueno, ¿por qué N igual a 68? Vale, es muy sencillo de resolver, fíjate. Recuerda, vamos a ver un detalle, mira. En la primera parte llegamos a esta expresión, que el voltaje de A a B, dijimos que era una expresión no lineal. ¿Por qué? Por este alfa t que no podemos eliminar, ¿verdad? Pero que nosotros hicimos fue decir, bueno, si alfa t es pequeño, entonces podemos despreciarlo. Esto realmente es una herramienta que se llama linealización. Entonces realmente el voltaje AB está linealizado y lo vamos a representar con una L, ¿vale? Entonces el voltaje AB que nosotros calculamos realmente es una linealización, ¿vale? Entonces queremos saber, por ejemplo, por qué ese factor N debe ser grande. Todo se debe de explicar mediante el análisis del error, es decir, qué tan parecido es el voltaje AB al voltaje AB lineal. Eso se saca mediante el porcentaje de error. El porcentaje del error se clasifica de la siguiente forma: es el voltaje de AB menos el voltaje linealizado entre el voltaje de A a B por 100%, ¿vale? Entonces fíjate, aquí sumas volts, entonces vas a tener volts, lo divides entre volts, se cancelan esos factores y por ejemplo vas a tener un porcentaje. Entonces si tú, por ejemplo, sustituyes voltaje AB, que no me acuerdo, creo que era Bin, era arriba te daba N alfa T entre N más 1 por N más 1 más alfa T, ¿vale? Ese es voltaje de A a B, menos el voltaje linealizado. El voltaje linealizado, ay, perdón, es que está deteniendo mucho esta cosa. El voltaje linealizado era N alfa T entre N más 1 al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre voltaje de entrada por N alfa T entre N más 1 por N más 1 más alfa T, ¿vale? Aquí, y todo esto multiplicado por 100, ¿sale?
Entonces, si tú haces esa operación, vas a llegar que el porcentaje de error está definido como menos n alfa t entre n más 1 al cuadrado, creo. Aquí lo había calculado, no me acuerdo muy bien. Entre n más 1, sin el cuadrado. ¿Vale? Entonces, entre n más 1. Entre n más 1. Sí, se lo hice ayer. Multiplicado por 100. ¿Vale? Vas a llegar a esta expresión. El porcentaje de error es esto, ¿vale? Haciendo todo este procedimiento. Ahora, lo que queremos es que el error tienda a 0. Y si el error tiende a 0, significa que el voltaje AB va a ser igual al voltaje de AB linealizado, ¿vale? Si el error es pequeñito o tiende a 0, quiere decir que esta es una buena aproximación, ¿vale? Entonces, queremos que este valor sea 0. Entonces, ¿cómo hacemos que este valor sea 0? Entonces, esto se va a lograr si n tiende a ser un número grande. No sé escribir. Recuerda, por ejemplo, si n es grande, aquí vas a tener un número grande y un número cualquiera dividido sobre algo muy grande. Recuerda, este n multiplicado por alfa va a ser pequeño, ¿vale? Entonces este número pequeño dividido entre uno muy grande va a hacer que el error vaya a 0. Entonces si n es grande, por lo tanto el error va a tender a 0. Por eso se escoge como n igual a 68. Pero si tú quieres, puedes poner n igual a 100. ¿Vale? Ahora, hay unos detalles de sensibilidad que si tú haces n muy grande, puede que se pierda sensibilidad. Bueno, ese se saca mediante derivadas, bueno, una derivada simple, pero no lo vamos a ver en este caso porque nos llevaría otros 20 minutos a explicar eso. Bueno, entonces, n lo debes hacer muy grande, pero no tan grande de tal forma que no se pierda sensibilidad, ¿vale? Entonces, ahorita por el momento vamos a asumir que este es un valor que funciona, ¿no? Pero tú puedes escoger n igual a 100 si tú quieres. Bueno, esa es la explicación de por qué ese n vale 68. Y yo creo que para no alargar el video, y lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejar la explicación de la primera sección del circuito. ¿Por qué tomamos esos valores? ¿Vale? Entonces, en el siguiente video vamos a ver por qué usamos este amplificador diferencial, qué es un amplificador de forma rápida y por qué lo usamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.